Estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a este módulo de negociación que es parte del diplomado en habilidades directivas que están ustedes cursando en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Soy el profesor Raúl Ruiz y una vez más estoy aquí con ustedes acompañándolos en esta sesión grabada que complemente lo que ustedes van a estar revisando en los materiales del módulo. Este tema considero que es un tema muy importante dentro de las habilidades que cualquier directivo maneja en su organización, que es básicamente el tema de cómo negociar. La negociación, pues seguramente todos ustedes lo saben, pues es una actividad que desarrollamos en el día a día, que desarrollamos en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier contexto, en nuestra familia, con nuestra esposa, hijos, amigos, no se diga en el trabajo, con los colegas, jefes, etcétera. Y es sumamente importante que vayan ustedes poco a poco sensibilizándose en algunos aspectos relevantes que voy a tocar aquí brevemente, para que puedan llevar a cabo mejor ese proceso, estar un poco mejor preparados para este proceso de negociación. Entonces, empezando con el tema, la primera pregunta que quisiera hacerles, refiriéndonos aquí a la presentación, es, bueno, ¿qué es negociar? ¿Cómo podemos definir el término de negociación entre dos o más partes? De acuerdo a la definición que tenemos aquí podemos leer una definición común y corriente. ¿Qué es la definición de negociar? Pues es un proceso por el cual las partes involucradas buscan resolver sus asuntos en disputa mediante discusiones que permiten llegar a una solución de común acuerdo por ellas. Una buena negociación consiste en obtener de otros lo que necesito. Aquí creo que es importante resaltar algunos aspectos que se mencionan directa o indirectamente en la definición y que me gustaría que quedaran claras. La negociación finalmente es un proceso. Tenemos que llevar a cabo un proceso, una discusión entre una persona, un individuo, entre yo personalmente, con alguien más con el que quiero llegar a algún acuerdo. Ese acuerdo puede ser algo tan sencillo como decidir con mi esposa qué película ver, puede ser algo tan complejo como pedirle un aumento de sueldo a mi jefe, o puede ser algo tan complejo como negociar la paz entre dos países que están en guerra. Todo eso tiene que ver con un proceso, todo eso tiene que ver con una situación en la que estamos desenvolviéndonos dos o más personas, interactuando, negociando, buscando acuerdos entre nosotros. En esa segunda parte de la definición, en el segundo renglón, en donde decíamos que la negociación es un proceso que nos permite obtener de otros lo que yo necesito, quiero nada más dejar en claro un punto aquí. Esa frase pareciera entender o pareciera reflejar que en una negociación yo debo ganar siempre, que en una negociación siempre tengo que buscar ganar. Yo considero, y lo comento con colegas y así me ha tocado verlo en la experiencia que tengo con negociación, pues la verdad es muy difícil llegar a una situación en la que yo siempre gane o yo siempre pierda. Y más allá, creo que sería un problema llegar a eso, porque eso implica que si yo gané todo lo que yo quería, la otra parte perdió. Es una negociación ganar-perder. Y creo que en una negociación ganar-perder no funciona bien. Una negociación debe ser ganar-ganar. Los dos debemos sentir que nos llevamos algo, los dos debemos sentir que estamos obteniendo, aunque sea parcialmente, lo que necesitamos, pero no debemos de sentir realmente que perdimos, porque finalmente nos queda un sentimiento de molestia, un sentimiento de frustración, que se va a reflejar necesariamente en las interacciones posteriores que yo tenga. Entonces, ciertamente eso no impide o eso no implica que yo no debo buscar ganar, que yo no debo buscar sacar ciertas ventajas en base a lo que yo necesito. Pero sí implica también que debo estar dispuesto a hacer algunas concesiones, debo estar dispuesto a ceder en algunos aspectos para que se pueda dar ese proceso de ganar-ganar. Muy bien, siguiendo entonces con la presentación. ¿Qué negociamos? Pues cosas muy simples que ya he comentado. Negociamos dónde ir a cenar negocio dónde ir a cenar con mi esposa, negocio a dónde vamos a ir de vacaciones, pues yo quiero ir a una ciudad y ella quiere ir a una playa, peligro, o ella quiere ir a una playa y yo quiero ir a otra diferente, más peligro todavía.
quiero negociar los intereses de un préstamo, quiero negociar la compra de un carro a alguien que me está vendiendo su carrito usado, quiero negociar la venta de mis productos a mis clientes, quiero negociar aumentos de sueldo, etcétera. O sea, negociamos muchas cosas en distintos momentos de la vida, laboral, personal, etcétera. Y eso lo hacemos a través de diferentes tipos de negociación. Tenemos las negociaciones de cada día. Las negociaciones de cada día son aquellas sencillas, aquellas que hacemos, como dice el nombre, día a día. Son aquellas negociaciones en las que simplemente nos enfocamos a resolver un asunto, pues hasta cierto punto intrascendente. ¿A dónde vamos a ir a cenar? Es una negociación que hacemos en el día a día. Es una negociación en la que, vamos a decirlo así, si perdemos, pues no perdemos tanto. O sea, yo quería ir a ver la película de ciencia ficción que me gusta y mi esposa quería ir a ver la película romántica de llorar que no me gusta. Pues cedí la negociación, fuimos a ver la película romántica, pero no pasó a mayores. No es una situación que tenga una trascendencia más allá de, bueno, pues qué película más aburrida y punto. Pero no hay una trascendencia. Esa es la negociación del día a día. Un segundo tipo de negociación es la negociación informal. Voy a adelantar de una vez la tercera, una negociación formal. La negociación informal y la negociación formal. Estos dos tipos de negociaciones ya involucran un intercambio en donde sí es importante obtener un resultado. La diferencia entre la negociación, sin embargo, perdónenme, son negociaciones todavía sencillas, de temas que aunque son un poco más relevantes que la negociación del día a día, pues no llegan tampoco a un extremo de decir es una situación de vida o muerte, es una situación crítica. Es a lo mejor en el trabajo, no sé, que mi jefe me está pidiendo que me vaya el domingo en la noche a la Ciudad de México a hacer un proyecto, y yo le insisto en que me voy en el primer vuelo el lunes, que al cabo llego a tiempo, porque tengo un evento familiar el domingo en la noche. Esa es una negociación en la que, bueno, sí, no quisiera perder porque no me quiero perder el evento. Mi jefe tampoco quiere ceder o tampoco quiere perder porque pues considera que es importante que yo esté a tiempo en la junta, en lo que tengo que ir a hacer el lunes. Pero es una situación que se puede negociar, que no es una situación exageradamente relevante. Claro, si es una cita con el presidente, pues me voy desde el domingo en la mañana, ¿verdad? O sea, eso es indudable. Pero en una negociación, ahora, ¿por qué es informal y por qué es formal? Por el nivel, perdónenme la redundancia, por la formalización que se le da. Una negociación informal puede ser una negociación acá que nos aventamos, como se diría, de pasillo. Nos encontramos con nuestro jefe, oye, fíjate cómo ves, me gustaría irme el lunes, tengo esto, ¿cómo ves? Una negociación formal es cuando ya vamos, lo buscamos, sacamos una cita con él, le presentamos una serie de argumentos de una forma más estructurada. Eso sería una negociación formal y una negociación contra una negociación informal. Los otros dos tipos de negociaciones que se mencionan aquí en la presentación son las negociaciones mediadas y las negociaciones de crisis. Las negociaciones mediadas. ¿Qué son las negociaciones mediadas? ¿Qué es un mediador? Un intermediario. A veces las dos partes no tenemos la capacidad para llegar a un acuerdo. No quiero decir la voluntad, aunque a veces puede ser la voluntad, pero no tenemos la capacidad de llegar a un acuerdo, por lo que necesitamos que venga alguien imparcial a mediar entre nosotros, a plantear situaciones, a plantear el contexto de tal manera que uno u otro o los dos cedamos a nuestras posturas, de manera que a final de cuentas se dé una negociación, se dé un acuerdo, que es lo que se está buscando como producto de esa negociación. El mediador entra cuando hay un riesgo, bueno, obviamente en situaciones políticas, es muy común en negociaciones internacionales, pero en situaciones del día a día, pues es muy común que yo le diga a mi jefe, oye, ¿cómo ves? Interven en este problema entre fulanito y yo, entre dos pares, ayúdanos a resolver esta situación. ¿Por qué? Porque no hemos podido nosotros hacerlo. Desafortunadamente sucede, o sea, no es una cuestión tan sencilla el llegar a un acuerdo, y menos cuando tenemos posturas que nosotros vemos como muy cerradas. El último tipo, que es la negociación de crisis, que veíamos aquí en el acetato, pues creo que su nombre lo dice, negociaciones de crisis, pues son negociaciones de alto riesgo. Son negociaciones en las que ganar implica mucho positivo, perder implica mucho negativo, pero por la misma razón las personas que buscan ganar con toda su voluntad, con todo su empeño. Las personas que corren el riesgo de perder buscan evitar esa pérdida en todo lo que se puede. Probablemente habrán leído, digo un ejemplo, una negociación muy famosa de tiempos de crisis, pues la famosa crisis de los cohetes en Cuba ya en los 60 con Kennedy.
pues prácticamente estuvo a punto de entrar en guerra con Rusia para evitar la traída de armas nucleares a Cuba. Fue un proceso de negociación en crisis, el mundo estaba al borde de la Tercera Guerra Mundial. Fue una situación de crisis que finalmente se resolvió porque uno tuvo una postura de fuerza, planteó un contexto, una serie de situaciones que ahorita vemos más adelante, y a final de cuentas se llegó a un acuerdo, se llegó a una concesión. Pero aquí sí las negociaciones de crisis, pues es evidente que son las más complejas de todas. ¿Qué elementos tiene una negociación? ¿Cómo podemos visualizar una negociación? Tiene en general 3 elementos. La negociación tiene estructuras, personas y un contexto. La negociación primero tiene una estructura. Tenemos que estructurar la negociación de cierta forma. Y aquí en la presentación vemos algunos puntos importantes a tomar en cuenta en la estructura. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son? No es solo saber si es Raúl Ruiz con Juan Pérez, sino es saber Raúl Ruiz de dónde viene, qué quiere, qué necesita, cuáles son sus objetivos, qué postura de poder tiene, qué tanto leverage, qué tanto apalancamiento tiene dentro de la negociación, qué tanta fuerza tiene dentro de esa negociación, qué tanto respaldo tiene, qué tantas probabilidades tiene de ganar o de perder en esa negociación. O sea, no es nada más decir quién es, sino entender toda la situación. Otro punto de la estructura, los intereses. ¿Qué intereses tengo yo? ¿Qué intereses tiene la contraparte con la que estoy negociando? Eso puede ayudar o puede destrabar o puede trabar la negociación. Si tenemos intereses comunes, esos intereses comunes nos van a ayudar a llegar a una buena negociación, a un buen acuerdo. Si tenemos intereses muy opuestos, la negociación va a ser una cuestión muy pesada, muy compleja. Potencial para tomar o crear valor. Aquí tiene que ver con la ganancia, quién va a ganar, qué tantas posibilidades tengo yo, tiene el otro, de crear valor a su favor, de sacar una ventaja, un beneficio de esa negociación. Un siguiente punto, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Hay que considerarlo. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la capacidad de llegar a un acuerdo, no llegamos a nada, se estanca la negociación? ¿Qué hacemos? Pedimos un mediador, buscamos a alguien que medie la situación entre nosotros, simplemente dejamos la situación como no se pudo y ni modo. Pues hay decisiones que no pasa nada. Digo, si voy a comprar un carro y no llego al acuerdo con el vendedor, pues no compré el carro, busco otro y no pasa nada. Pero hay negociaciones, particularmente las de crisis, que no podemos darnos el lujo de no llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo para conseguir lo que estamos buscando, aunque sea de manera parcial. Otra vez, una situación ganar-ganar de alguna manera. Y el último punto aquí en estos elementos de estructura, ¿qué tanto potencial hay para cambiar el juego? O sea, ¿qué tanto potencial tiene mi contraparte o tengo yo para eventualmente dentro del proceso de la negociación darle un giro? Salir con una postura diferente que me dé más fuerza, salir con un argumento que me dé más fuerza, que me permita tomar cierta ventaja en esa negociación. Todas esas son situaciones que tengo que prever inclusive antes de empezar el proceso de la negociación propiamente. El segundo punto de los elementos de la negociación pues son las personas. Aquí es importante identificar si voy a negociar con uno o con varios. Entre más gente, y aquí la regla es muy sencilla, entre más gente está involucrada en la negociación, más compleja va a ser esa negociación. No es lo mismo negociar con una sola persona, nos podemos poner de acuerdo más fácil, que las negociaciones en la ONU, que son con 160, 180 representantes de países, cada uno con intereses totalmente diferentes. O en la Cámara de Diputados, donde hay que poner de acuerdo a 500 diputados, o a 100 senadores, ya no sé ni cuántos son, a 100 senadores. O sea, entre más gente, más complicado. Y el último punto dentro de los elementos de la negociación, el contexto. ¿En qué contexto estoy negociando? Y eso tiene que ver con el tipo de negociación que hago. Otra vez, la negociación del día a día típicamente pues es un contexto muy sencillo, un contexto de poca urgencia, un contexto en donde no hay mucho riesgo, un contexto en donde si pierdo no pasa nada, si gano tampoco gano mucho. O sea, hay contextos muy sencillos. Hay contextos muy complejos en lo que requiere una negociación de crisis, en donde, como decía, tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, aquí también entender algunos puntos del contexto. Necesito no obtener resultados. Creo que ese es un punto importante. Segundo, variables culturales. Cuando México era un país cerrado, que negociábamos entre mexicanos, pues bueno, como quiera que sea,
nos entendíamos. Aunque hay diferencias culturales entre las personas que viven en la capital, con los que viven en Mérida, en Guadalajara, en Tijuana, finalmente somos mexicanos, tenemos una cultura común, nos entendemos. Pero ahora que como mexicanos tenemos que negociar con americanos, con norteamericanos, tenemos que negociar con europeos, tenemos que negociar con orientales que tienen culturas muy diferentes a las nuestras, pues la negociación necesariamente se va a complicar, las señales que mandemos se van a hacer más complicadas. Entonces tenemos que considerar eso. Un punto adicional dentro de este elemento de contextual de la negociación, ¿qué tanto conocimiento, qué tanto experiencia tiene la contraparte? Estoy negociando con alguien que no conoce, pues en principio podría decir que tengo la ventaja, pero por otro lado, si la otra persona sabe que no conoce, pues a lo mejor la negociación no va a prosperar porque mi contraparte no se va a comprometer a nada, porque no sabe a qué se está comprometiendo. Si yo soy el que no conozco, pues debo tener cuidado con esa postura. Entonces, la combinación de estos tres elementos, estructura, personas, contexto, son las que de alguna manera nos van a determinar de qué forma vamos a llevar a cabo ese proceso de negociación. Ahora, siguiendo con la pregunta, con la presentación, ¿cómo llevamos a cabo una negociación? ¿Cómo se hace una negociación? Aquí sería muy interesante aprovechar este momento para recomendarles. Este es un tema que sería muy importante que ustedes tuvieran algún tipo de experiencia vivencial en la medida de lo posible. En un curso, digamos, en un taller de negociación, que bueno, no es este el caso, en un taller de negociación, pues hay mucha práctica, mucha interacción de técnicas de negociación. Pero en este caso me gustaría recomendarles que ustedes aprovecharan cualquier oportunidad de negociación que tengan para poner en práctica lo que estamos comentando aquí en esta presentación, o para que pongan en práctica todo lo que se incluye en los materiales del curso. Hay mucha información acerca de todo esto, mucha explicación de diferentes técnicas, herramientas, tips que les conviene utilizar y que vale la pena que los vayan poniendo en práctica para que vayan afinando esa habilidad y ese know-how de cómo llevar a cabo este proceso. El proceso de negociación esencialmente pues es un proceso conceptualmente muy sencillo de 5 fases. Primero, tengo que llevar a cabo una fase de preparación. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas más a detalle, pero tengo que prepararme para la negociación. No puedo llegar en blanco. Tengo que hacer dentro del proceso de la negociación, tengo que intercambiar información y tengo que hacer un proceso de regateo. La negociación implica un regateo necesariamente. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Qué cedo? ¿Qué cedes tú? Etcétera. El objetivo de ese intercambio, de ese regateo, pues es finalmente lograr y formalizar un acuerdo. No nada más llegar y decir, ok, ya acordamos en esto, sino cuándo, cómo, quién, en qué fechas, mecanismos de control, etcétera. O sea, cómo se va a formalizar ese acuerdo al que llegamos. Entonces, yéndonos a revisar un poquito más a detalle cada una de las etapas, es importante enfatizar, primeramente, que hay lo que se conoce como una zona de acuerdo. La negociación implica llegar a una zona de acuerdo. En la negociación tenemos primero mi postura. Yo tengo una postura mínima, yo tengo una postura máxima. Voy a vender un carro. Tengo un carrito modelo 2007 que el precio anda alrededor de los 100,000 pesos. Muy bien, pues yo quiero 120, pero mínimo estoy dispuesto a aceptar 90. Entonces, esa es mi postura, de 90 a 120,000 pesos. Ese es mi rango de negociación que tengo. Sin embargo, la contraparte, el que me está comprando mi carro, tiene una postura similar. Él está dispuesto a pagar tiene una postura, digamos, mínima. Su postura mínima es la postura en la que más gasta, que dice, te voy a pagar 110, máximo 110, pero yo te pago mejor 80. La negociación es precisamente ver dónde quedamos, llegar a un punto medio en esos dos puntos, en esos dos procesos de acuerdo. El aspecto de la preparación. La preparación depende mucho de la importancia de la relación y del conflicto percibido en el resultado. Nosotros tenemos 4 situaciones, 4 contextos. Tenemos un contexto de coordinación, en donde la importancia de la relación y el conflicto percibido en el resultado es bajo. Pues aquí simplemente no hay ni siquiera que negociar, nomás evita conflictos, no pasa nada, no hay riesgo. Simplemente acuerda lo básico.
Tenemos una situación en donde hay una importancia baja, pero el conflicto, el riesgo es más alto. Aquí tengo que llegar a una transacción, tengo que buscar un acuerdo porque el resultado sí es importante. Hay otra situación en la que, bueno, a lo mejor la importancia de la relación es alta, pero el conflicto es bajo. Pues aquí vamos a cuidar la relación, no nos peleemos por lo que estamos buscando negociar, sino más bien cuidemos la relación a futuro y la negociación crítica o el contexto crítico en donde las dos cosas son importantes. Tengo que cuidar la relación, pero también tengo que cuidar el aspecto del riesgo que está implícito en lo que estoy negociando. Otra vez, no es lo mismo negociar ir al cine, la coordinación, con negociar la venta de un carro, las transacciones, con negociar una cuestión familiar, una cuestión más trascendente a nivel de familia, algún posible pleito familiar, cuestión de relaciones, o con clientes, una cuestión de relaciones, o una situación de crisis en donde estoy negociando un préstamo para sobrevivir como negocio. Esa es una situación de equilibrio. Un segundo punto dentro de la preparación, establecer cómo vamos a negociar, y esto depende de las fortalezas que tengamos. ¿Vamos a cooperar o vamos a competir? Tengo fuerza, tengo fortaleza, puedo competir. No tengo mucha fortaleza, pues mejor vamos a buscar cooperar con el otro para sacar lo más que pueda. Tengo que identificar objetivos e intereses de la contraparte, que ya lo habíamos comentado. Tengo que identificar cuáles son mis propios objetivos, establecer mis propios mínimos y máximos de la negociación. Tengo que identificar cuál es la mejor alternativa a un acuerdo negociado y cuál es la expectativa más alta que tengo en esta negociación. O sea, tengo que yo establecer claramente mi postura y, por supuesto, establecer mi punto de salida. ¿Cómo voy a partir en términos de lo que estemos negociando? En términos de precio, en términos de tiempos, en términos de plazos de entrega, en términos de intereses. Según lo que esté negociando, tengo que establecer mi postura de salida. Si yo estoy negociando, si yo estoy ofreciendo algo, pues típicamente mi postura de salida va a ser alta, buscando bajarme. Si yo soy el que estoy comprando, vamos a decirlo así, pues mi postura típicamente va a ser baja para irme subiendo. Entonces la idea pues es que vamos a llegar a esa zona de acuerdo intermedio, en un punto intermedio entre las posturas máximas de ambos. Siguiendo con la segunda fase del proceso, la negociación implica una apertura. Vamos a abrir la negociación. ¿Quién abre la negociación? ¿La abro yo o lo abre él? ¿Quién es el que tiene la información más importante? Tengo que identificar, anclar mis posturas de negociación, soltarlas desde el principio, que mi contraparte se dé cuenta, mandarle señales para que la contraparte se dé cuenta hasta dónde estoy dispuesto a ceder, qué estoy dispuesto a lograr, etcétera. Tengo que identificar cuáles son las posturas, dándoles un peso relevante para enfatizar lo que yo quiero manejar y obviamente que esas posturas identificar si son razonables. Juzgar el estado de ánimo, cómo está la situación, el contexto en la negociación, definir si hay malas noticias, pues tenemos que partir del principio de que esto es potencialmente riesgoso por esto. Tengo que mandar señales de fuerza si las tengo, o sea, hacer alguna cuestión de imposición para buscar ganar o buscar ladear un poquito la negociación hacia mi lado. Dentro del proceso de la negociación, pues aquí hay un montón de tácticas que vale la pena que ustedes identifiquen del contrario. El contrario puede buscar la postura más baja, siempre estar buscando irse a lo más bajo que puede negociar. El contrario, mi contraparte siempre puede estar bajando las expectativas, eso merma la confianza. No, pues no esperes esto porque el producto va a ser difícil que te lo den, no esperes este precio, no esperes esa línea de crédito, o sea, bajar expectativas. Puede eventualmente manipularnos emocionalmente, buscar manejar cuestiones de culpa. Es que si tú no me apoyas con esto, esto va a pasar en el futuro, vamos a tener un problema más adelante. Generar un sentimiento emocional que no es lo más correcto. La siguiente es que establezca un límite con precios, usar el precio como una herramienta de negociación, es muy común. Que implican disposición, aparentemente están dispuestos a dar muchas cosas, pero a la hora de la hora no ofrecen nada. Quedarse callados. El quedarse callados es sintomático de estoy esperando que tú me digas qué, o sea, que tú mandes, que tú dirijas, que tú pongas tu postura para ver cómo te respondo. Amenazas, obviamente no ceder ante esas amenazas, pero una táctica es amenazar. Dividir la diferencia después de una baja oferta, ok, pues te hago una oferta baja, pero digamos el costo lo dividimos entre los dos, el costo de esa baja negociación. Cambiar el ritmo, de repente parece que estamos avanzando y de repente nos frenamos. Avanzamos y de repente el contrario nos frena. Entonces es un proceso desgastante. Eventualmente nos retira una concesión, ya nos había dado algo y de repente, ¿sabes qué? Retiro lo dicho. Siempre no.
y entendemos que nos vamos para atrás y tenemos que empezar la negociación. Ofrecer un acuerdo cuando la persona dice algo, sí, ok, cedo en esto, pero luego para irle sacando el sí completo para formalizar, para la formalización se cuesta mucho trabajo. Cuando nos declara ganadores, que es ahí recomiendo, pues no le creamos, ¿verdad? Mejor hasta que nosotros sepamos que ganamos, o una postura de tómalo, déjalo, pues es esto o bye. Eso cuando tiene uno mucha fuerza, pues eso es una táctica razonable. Posibles respuestas, primero no reacciones. Entiende que estás en una negociación, entiendan que están en una negociación, no vale la pena reaccionar negativamente, reaccionar con enojo. Segundo, no discutan. Hay que escuchar, una negociación implica mucho escuchar, entender a la contraparte, identificar, entender lo que quiere, identificar sus sentimientos, cómo se está sintiendo en esa negociación para ver cómo manejamos la negociación. A lo mejor la palabra es cómo manipulamos la negociación para obtener algo, pero no discuta, o sea, no enojarnos, este es el punto anterior, no reaccionar y no discutir. Eventualmente cambiar la perspectiva. Si vemos que la negociación se está estancando, que no estamos avanzando, pues vamos a hacerle un switch, o sea, vamos a darle otra perspectiva, hacer otra oferta, hacer alguna concesión que podamos hacer, ver cómo podemos destrabar ese proceso de negociación. Llégate a un acuerdo atractivo, buscar un acuerdo atractivo para los dos, otra vez, no necesariamente ganar yo y perder el otro, algo que sea razonable para ambos, evitar lucha de poderes. Así como digo, no reaccionen, pues bueno, también evitar que la otra persona, poner la situación de tal forma que la otra persona reaccione en una situación de poder. Y el último punto, la conclusión de la negociación. Pues aquí algunas sugerencias, ¿verdad? Hacer concesiones aceptables, ganar. Aceptar posiciones, ceder en lo que nos ofrece el otro. Ofrecer opciones, no centrarnos en una sola, sino darle alternativas a la contraparte para que, bueno, él escoja y sienta que él ganó también. Ofertas o sanciones nuevas, o sea, bueno, me saco el as de la manga, así como que, bueno, viendo esto, te ofrezco esto para cerrar la negociación. O una amenaza, bueno, pues retiro lo que te estoy dando si no aceptas. Presentar información nueva al final para enfatizar algún punto que veamos que a la contraparte le interesa y con eso gancharle un cierre de venta, por decirlo así. Sugerir una suspensión, vamos a tranquilizarnos un rato, mañana seguimos. O sea, suspender la negociación si estamos discutiendo innecesariamente nos evita el riesgo de enojos. Pensamos nuestras posturas y al día siguiente regresamos y podemos cerrar una negociación. Para impulsar esas conclusiones también, remarcar ventajas. ¿En qué estamos bien las dos partes? Estimular y aplaudir. Si encontramos algo que está pasando positivo, hay que decirlo. Como se dice, pues hay que cacaraquear el huevo, ¿verdad? Estamos haciendo algo bien, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Evitar la situación de ganar-perder que he comentado. Y darle la oportunidad de que salve las apariencias. Otra vez, a veces la contraparte va a ganar, a veces la contraparte va a sentir que está perdiendo. No debemos permitir que eso suceda, sino más bien hacerle sentir que, bueno, no perdiste, sino salvaste la apariencia. Tú ganaste también en esto. A lo mejor la negociación se canteó hacia mi lado. Yo obtuve más concesiones, yo obtuve más ventajas por mi postura de fuerza, pero que el otro no se vaya en blanco para evitar rencores futuros. ¿Okay? Algunos estilos para negociar, algunas técnicas que ya las estuvimos viendo ahorita, nada más las quiero repasar rápidamente. Amenazar, insultar, intimidar, técnicas negativas. Mandar preguntas que señalan respuestas, o sea, una pregunta que ya lleva implícito una respuesta. Pues este modelo no puede, este modelo de producto no está normalmente entre 100 y 200 pesos. ¿Le interesa? Pues la respuesta ya está centrada en un rango de precios. Divide y vencerás. Si estamos negociando en grupo, a veces dividir al grupo, el que no se pongan de acuerdo a veces puede ser ventajoso para nosotros, aunque yo en lo personal considero que es una estrategia difícil, es una estrategia, digamos, de riesgo. Apelar emociones, a veces dependiendo del contexto, dependiendo de lo que se está negociando, las emociones ayudan. Evitar, ceder, analizar lo que se está discutiendo, conciliar y cooperar. Esa última creo que es la más importante. Dentro de este proceso de negociación, la comunicación, el proceso de comunicación es obviamente de vital importancia. Entonces aquí quisiera repasar con ustedes, bueno, ¿qué importancia tiene la comunicación para la negociación? Finalmente, una negociación implica la comunicación entre dos partes, yo y alguien más. Esa negociación o ese proceso de negociación implica comunicarnos
y el cómo se lleve a cabo esa comunicación va a influir en los resultados que voy a obtener de esa negociación. Por eso comento ahí en la presentación que va a influir y que tendrá efectos directos en los acuerdos y en los resultados. Entonces tenemos que identificar muy bien cuál es ese proceso de comunicación. Este proceso de comunicación partimos de un emisor y de un receptor. El emisor es el que emite la comunicación, el que inicia la comunicación, el receptor es el que oye, el que está recibiendo el mensaje. Ambos tienen percepciones y aquí hay un problema en el que la percepción del emisor o lo que diga el emisor tiene que asegurarse de que el receptor lo entienda, de que esté en el mismo lenguaje real y simbólico. Eso se logra primeramente, bueno, pues a través de ciertos canales de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar con la contraparte? Seguramente hemos visto ahora con la tecnología el uso de los correos electrónicos, pues eso es un canal peligrosísimo para una negociación porque pues no nos da la oportunidad de ver cara a cara a la contraparte, de realmente sentir lo que se está viviendo, de realmente darnos cuenta de la negociación y puede generar una bola de problemas increíbles. O sea, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con canales que no sean cara a cara. Se tienen que usar, pero hay que buscar la forma adecuada de usarlos y estar conscientes que habrá ciertas cosas que no se pueden resolver por correo electrónico, que vale mejor la pena pues hacer una llamadita telefónica o ahora aprovechando la tecnología pues un Skype, ¿verdad? O sea, llamarlo por la computadora y que nos vea, o sea, una videoconferencia donde nos veamos las caras para sentir lo que se está viviendo en ese proceso. El proceso tiene también pues un proceso de retroalimentación. El emisor dice algo, el receptor lo entiende, lo interpreta de su manera y hay una retroalimentación hacia el emisor para hacerle ver que se entendió o no se entendió la postura. Y ese proceso se ve afectado por el ruido. ¿Qué es el ruido? Todo aquello que impide una negociación apropiada, todo aquello que impide una comunicación apropiada. El ruido puede ser los celulares, ese es el peor ruido que hay. Yo creo que en el mundo moderno no es más allá del ruido físico, es el uso del celular, las interrupciones que generan las llamaditas, los mensajitos, los twitters, todo lo que se usa a través de la maquinita. Eso es un ruido tremendo en un proceso de comunicación, sobre todo en una negociación en donde estamos tratando de llegar a algo. Este proceso de comunicación o este proceso de retroalimentación implica varias fases. Hay un mensaje y yo obtengo una respuesta, o espero y obtengo una respuesta como primera instancia. Tiene que haber una explicación y un reconocimiento. Eso es lo que implica la retroalimentación. Yo emito un mensaje, mi contraparte me parafrasea, me dice, me hace ver que entendió, que no entendió lo que estoy diciendo. Hay un reconocimiento de lo que se está diciendo, de lo que yo estoy haciendo, para que les quede claro a ambas partes lo que se maneja, hasta llegar a una confirmación y un entendimiento. Entonces, las dos partes, el objetivo de este proceso de retroalimentación es que las dos partes están seguras de que se está entendiendo lo que se está diciendo. En una negociación, estimados alumnos, esto es importantísimo. El proceso de la negociación conlleva necesariamente una retroalimentación constante y continua. Todo el tiempo tiene que haber una retroalimentación verbal y no verbal. Yo puedo hacer señales verbales de que no estoy entendiendo, me puedo hacer para atrás, puedo poner cara de duda, puedo hacer así, puedo demostrar mucho interés, hacerme para adelante, o sea, puedo estar mandando señales de muchas formas para hacerle ver a mi contraparte lo que estoy entendiendo o si estoy o no entendiendo y eventualmente pedir clarificaciones. Barreras a la comunicación, barreras a que se dé este proceso, y perdón que lo insista, pero en la negociación es vital, barreras a la retroalimentación. Hay barreras de todo tipo, barreras ambientales, barreras biológicas, barreras verbales, barreras no verbales. Quisiera ver algunas de ellas muy particular. Una de ellas, una barrera importante, escuchar lo que queremos escuchar. Yo prejuzgo, yo interpreto, yo le pongo el matiz que le quiero poner, sin que necesariamente sea el matiz que la contraparte piensa. No clarifico. Entonces ahí estoy escuchando lo que quiero escuchar, lo estoy oyendo a mis conveniencias. En una negociación, el no entender la postura contraria me va a bloquear esa negociación. Una segunda barrera, ignorar información que esté en conflicto con lo que nosotros sabemos. ¿Por qué le sacamos la vuelta al conflicto? No, pues para no meternos en problemas, ¿no? El problema es que si ignoras esos conflictos, la negociación no se va a dar. La comunicación va a estar incompleta porque no nos vamos a llegar, no vamos a llegar a ese entendimiento, dentro del proceso de retroalimentación, no vamos a llegar a ese entendimiento
y finalmente el proceso final no se va a completar, la comunicación completa, el acuerdo no vamos a llegar. Un tercer punto, evaluar la fuente. Una cosa es, ¿cómo podría decirlo? Perdón si sueno contradictorio, pero tenemos que evaluar la fuente en términos de que tenemos que saber quién es, sus posturas y todo, pero no tenemos que prejuzgarlos. No tenemos que asumir que la postura va a ser mala, no tenemos que asumir que su postura dentro de la negociación va a ser negativa, que va a ser destructiva. O no debemos de asumir que va a ser positiva, digo, tenemos que interpretar, ver el contexto correctamente. Pero no podemos evaluar la fuente en ese sentido. Tiene que ser, déjenme lo pongo de esta forma, tiene que ser una evaluación objetiva, no una evaluación subjetiva. Creo que esa sería una buena diferenciación para este concepto de evaluar la fuente. Un siguiente punto que, bueno, está relacionado con esto que les comentaba, los prejuicios. No hacer prejuicios de la fuente, no hacer prejuicios del contexto de negociación, no hacer prejuicios de la situación que se está viviendo, de lo que va a pasar si se llegan o no se llegan a los acuerdos. O sea, no entrar en prejuicios, sino ir negociando en base a la postura que yo tenga y leyendo la postura del contrario. Una siguiente barrera, usar palabras o meter en la negociación palabras que significan diferentes cosas a diferentes personas. Esto se da mucho, sobre todo en negociaciones técnicas, se habla en términos que el otro no conoce, eso es peligroso. Un siguiente punto, una sexta barrera, la inconsistencia en las señales no verbales. Es increíble, señores, realmente la fuerza de las señales no verbales. O sea, es que estoy muy interesado, pero estoy echado para atrás en la silla con una cara de aburrido, con las manos así de que ya quiero que se acabe la negociación, pues no puedo demostrar interés. Entonces, mis señales verbales tienen que ser razonables. Una séptima, no meter las emociones o reducir las emociones en lo posible, usarlos de repente como táctica, pero no como estrategia permanente, porque no es sano el uso de emociones. Y el último punto que tiene mucho que ver con los prejuicios, el interpretar, el sacar conclusiones antes de que realmente estemos oyendo lo que la otra parte está diciendo. ¿Ok? Ese sería algunas de estas barreras. Quiero enfatizar en este punto de las barreras la cuestión de la retroalimentación. O sea, el proceso tiene que llevarnos a que ese círculo de comunicación se dé completo. O sea, yo mando un mensaje dentro de la negociación, yo mando mi postura, pero necesito que haya un regreso, necesito estar seguro de que la persona me está entendiendo y todas esas barreras tienen que buscar evitarlas para que ese regreso se dé. Yo tengo clara mi postura y yo puedo hacer un esfuerzo muy consciente para hacer que la otra persona entienda mi postura, pero necesito plantearle el contexto necesario para yo asegurarme que la otra persona me está mandando su mensaje correcto. Es la única forma de hacer ese clic, ese cierre dentro de la negociación. Algunas formas de evitar las barreras aquí en la presentación. Del lado izquierdo, pues la credibilidad de las partes, un contexto apropiado de negociación, contenidos completos, contenidos formales de lo que se está negociando, claridad de lo que se está negociando, cuestiones concretas, no andar echando rollo, no andar haciendo cosas de más, sino que cosas que sean bien claras, bien concretas. El uso de canales de comunicación razonables, el conocimiento del tema, no mandar a la negociación a gente que no sabe. Pero ahí lo puse aparte porque creo que es muy relevante. Dentro de este proceso la actitud positiva lo es todo. Necesitamos tener una actitud positiva dentro de la negociación para realmente obtener un resultado claro, un resultado favorable, para tener la capacidad de ceder, de ponernos en los zapatos del otro, de ser empáticos con nuestra contraparte. Y algunos principios clave aquí nada más rápido, ya como último punto de esta presentación. ¿Qué necesitamos para una buena negociación? Saber escuchar. Tenemos que oír a nuestra contraparte, tenemos que dejarlo que hable, no hacer uso del silencio como un arma, pero sí darle pausas a la negociación, darle pausas a lo que yo digo para que la contraparte me oiga, para que la otra parte sienta, se dé cuenta que estoy poniéndole atención y por supuesto para que a mí me ayude a entender. Ahí hay algunas sugerencias de cómo escuchar. Pues primero que todo, callarnos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Crear un ambiente de confianza con pocas distracciones. Escuchar y preguntar. Aunque ustedes no lo vean así, la repregunta
La repregunta es vital para este proceso. Simplemente me permite hacerle ver a la otra parte que estoy entendiendo lo que me está diciendo o que no le estoy entendiendo y le pido que me lo clarifique. Es muy bueno hacer preguntas. Empatizar, ponernos en los zapatos del otro, controlar el temperamento, otra vez, no enojarnos, no agredir, no ponernos en una postura negativa en la negociación y no argumentar, no criticar, no hablar sin fundamentos. Saber exactamente lo que quiero, lo que necesito, pero dentro de cosas que yo conozca, que yo maneje. Un segundo punto aquí importante dentro de los principios clave, saber motivar. La negociación implica la motivación a que la negociación se dé. Esa motivación puede ser a través de concesiones, puede ser a través de ser empático con la persona, y vean por ahí algunas ideas. Felicitar al receptor cuando estamos viendo que está haciendo algo favorable, no tanto en la negociación, sino, oye, tienes un buen producto, oye, qué buen producto tienes, qué buenos precios ofreces, creo que podemos hacer algo positivo nosotros. O sea, hacerle ver cosas positivas, reconocer sus aportaciones, centrarnos en los hechos, no pensar en lo que sentimos, en lo que imaginamos de la otra persona, no echar culpas, o en lo contrario a felicitar, ¿verdad? No echar culpas, no poner contextos o no entrar en situaciones que desmotiven a la otra persona. Otro principio que es indispensable, promover la participación. ¿Cómo voy a promover la participación en una negociación? Pues no rechazar, por ejemplo. No rechaces, no, esto no sirve, esto no aplica. A ver, vamos a explorar. ¿Por qué crees que funciona? Yo le veo estas objeciones. No significa que no podamos objetar, pero no estar en una postura de esto no, para que finalmente la persona sienta el gusto, sienta el deseo de seguir negociando, de seguir en ese proceso. Una forma más de cómo promover la participación, pues no ponernos como el líder de la negociación, no mandar, no exigir, negociar. Usar las ideas del otro, eso es genial. Si nosotros logramos utilizar las ideas que está planteándonos la contraparte para incorporarlas a nuestros argumentos de negociación, vamos a desarmar consciente e inconscientemente a la contraparte, porque va a aparentar o vamos a hacer ver que estamos en una postura de negociación favorable para ellos. Y eso definitivamente pues, nos va a ayudar, nos va a beneficiar en este proceso. Y ya para acabar, pues brevemente, ¿cómo es un proceso de comunicación? Pues un proceso de comunicación iniciamos un propósito, unos antecedentes, que es la preparación de la negociación. Podemos relacionar directamente el modelo de comunicación con un modelo de negociación. Nos preparamos para la negociación, nos preparamos para la comunicación. Obtenemos y damos información dentro de la negociación, cuáles son nuestras posturas, cuáles son nuestras ideas, obtenemos información de las posturas, las ideas de los otros, clarificamos, aquí ponemos aquí está la famosa retroalimentación que tanto les he insistido, pedimos más información, parafraseamos lo que nos está diciendo, hacemos ver si estamos entendiendo o no lo que está pasando, hacemos propuestas dentro de este proceso, para al final hacemos un cierre, cerramos la comunicación, ya que todos comprendimos, cerramos la negociación, hacemos algún acuerdo y establecemos posturas o establecemos momentos para el seguimiento. Este es un modelo muy sencillo de comunicación, como les digo, con esto cerramos la presentación de este tema. No sin antes, además de darles las gracias por estar aquí con nosotros, quisiera insistirles que en la medida de lo posible aprovechen cuanta oportunidad tengan de negociar para ir poniendo poco a poco en práctica estos pequeños detalles, estas ideas que se les presentan tanto aquí en el video como en los materiales del curso, y estoy seguro que eso les va a permitir hacer procesos de negociación que sean mejores, que sean más sencillos, por lo menos más fluidos. Hay negociaciones muy duras, pero por lo menos más fluidos, y obtener con eso lo que buscamos. Pues muchas gracias, hasta luego.